todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. Os recuerdo que debemos apagar nuestros móviles. Supongo que Facebook sobrevivirá 2 horas sin nuestros datos. Acabamos de ver un videoclip y creo que deja claro que el Ateneo tiene un carácter nítidamente republicano. Esa hermosa palabra, república, y la bandera tricolor que la simboliza en nuestro país son para nosotras un símbolo del objetivo por el que trabajamos. Nuestro objetivo, un Estado, un nuevo contrato social que no solo garantice los logros sociales conseguidos, sino que siente las bases del progreso hacia una sociedad de personas libres, iguales y fraternas, sin ninguna excepción basada en filtros espurios como sexo, raza o lugar de procedencia. Una sociedad construida sobre las bases del laicismo y el ecofeminismo. Pero no se puede lograr este objetivo de cualquier manera. Solo desde la reflexión, el análisis, la constatación de datos y la elaboración pausada del pensamiento propio, seremos ciudadanos capaces de avanzar hacia esa sociedad republicana, en su más limpio y amplio sentido. República, que según su etimología es la cosa pública, y que yo me atrevo a matizar como la defensa de lo común, de lo de todas y todos. Eso, compañeras, también es cultura. Por eso trabajamos en este proyecto, para aprender y difundir cultura. No sé cuántas de las personas que estáis hoy aquí formáis parte ya del Ateneo, pero me gustaría que a la salida todas os inscribáis. Porque queremos un Ateneo de amplia implantación, con muchos socios. Obviamente la cuota de los socios será de gran ayuda para seguir programando actividades, pero necesitamos algo más de vosotras. Necesitamos vuestro trabajo, en la medida de lo posible. Necesitamos vuestra participación, vuestra inteligencia. Necesitamos vuestra empatía con la causa republicana, que no me cansaré de repetir. Para nosotras es algo más que una forma de gobierno. Es un nuevo contrato social sobre las bases de las que os hablaba. Para eso os animo a que dejéis vuestros datos, al menos como simpatizantes, para que os podamos invitar a cuantos eventos vayamos programando. Esta es la última actividad de este curso. Ya estamos trabajando para después del verano. Está programada para el día 19 de septiembre en esta misma sala una conferencia y la presentación de su nuevo libro La guarida de la bestia del teniente Luis Gonzalo Segura. Queremos también para el curso próximo iniciar un club de lectura del que os informaremos oportunamente. Se están preparando algunos ciclos de conferencias y ya para el año próximo las jornadas de cine, jornadas culturales republicanas, estamos estudiando la posibilidad de un ciclo sobre municipalismo, etc. Trabajamos para coordinarnos con otros colectivos, asociaciones de barrio, de jóvenes, etc., para desarrollar actividades culturales conjuntas. Queremos agradecer a la Biblioteca de Aragón el trato y el apoyo recibido en el uso de estas instalaciones, donde nos sentimos como en nuestra casa. Y ya sin más dilación, vamos a dar paso a nuestras participantes. Está aquí a mi izquierda Antonia Isabel Nogales Bocio, doctora en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster en Filosofía y Cultura Moderna por la misma universidad. Actualmente es profesora del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Zaragoza. Es vicepresidenta del Laboratorio de Estudios en Comunicación y columnista del diario La Voz del Sur. Es la editora de obras como La mujer en el espejo mediático o Emprender en femenino en comunicación. Dirige actualmente una tesis sobre feminismo en la publicidad. La relación entre la comunicación y las cuestiones de género es una de sus líneas de investigación. Va a participar en el debate y va a presentarnos a nuestra conferenciante de hoy, Ana Manso. Gracias a las dos por vuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. No sé cuál utilizar. El que prefieras. No sé, micrófono. Derecha o izquierda, no importa. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al Ateneo por invitarme y a la conferenciante por pensar en mí también para presentarla, lo cual es un honor para mí.
Yo voy a entrar muy rápidamente a presentarla a ella para poder darle paso y que podamos disfrutar de la conferencia sobre un tema tan interesante. Simplemente antes de hacerlo quería hacer mención a una frase que recordaba ayer pensando en esta tarde, pensando en el tema que nos ocupaba, y es una frase que seguro que todos ustedes conocen porque ha sido muy llevada y traída y muy repetida, la frase célebre de Clara Campoamor de la libertad se aprende ejerciéndola, ¿no? Yo creo que esa es una frase que va a tener bastante peso seguramente en la tarde de hoy. Una frase que a su vez a mí me recuerda a otra bastante más antigua, del siglo V a.C., que pronunció Tucídides, que decía que había que elegir entre descansar o ser libre. Yo creo que esa frase, esas dos frases, entre las que media mucho tiempo, están muy relacionadas, porque las dos hablan de la enorme barrera que supone muchas veces el ejercicio de la libertad y también de cómo esa consecución de la libertad es solo un primer paso. Luego hay que aprender a utilizarla, hay que aprender a ejercerla y hay que aprender a sentirse cómodos en ella, lo cual creo que es todavía más complicado o por lo menos igual de difícil que su consecución. Seguro que de todo esto vamos a hablar aquí hoy porque es el tema que nos ocupa. Sin más, voy a dar paso a nuestra conferenciante de hoy presentándola. Ella es Ana Mancho de la Iglesia, es doctora en Comunicación Audiovisual, profesora asociada en el grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, el Grupo GICID, que es un grupo de referencia del Gobierno de Aragón. También ejerce como periodista en Aragón Televisión, la televisión pública de Aragón, ha trabajado como lectora en la Universidad de Burdeos y como profesora en la Escuela Superior de Comercio y en el Instituto Cervantes también. Es licenciada en Filosofía y Letras, tiene 2 másteres en Comunicación, cursados en la Universidad de Corte en Francia y también en la Universidad de Zaragoza, además de una maestría en Ciencias Políticas cursada en Burdeos. En 2017 defendió su tesis doctoral, que obtuvo la mención internacional y también la calificación de sobresaliente cum laude, lo cual es muy de tener en cuenta, sobre la temática del tratamiento audiovisual de los casos de niños robados en nuestro país. Y en 2011 recibió un accesit de la Asociación de Periodistas de Aragón por un reportaje de investigación relacionado con este mismo tema. Ella nos va seguro a ilustrar sobre la temática que nos ocupa. Yo estoy muy contenta de presentarle y de poder compartir con ella esta tarde porque además de compañera es amiga y eso pues hace para mí la tarde doblemente especial. Así que les dejo con ella. Pues buenas tardes, gracias Jesús, gracias Tony. Leyendo aquella frase del siglo V, desde luego que no vamos a descansar, ¿no? Y aquí tenemos la demostración, no descansamos, estamos aquí al pie del cañón. Voy a coger el micrófono, si se oye muy fuerte o muy flojo, es bueno que me lo digáis porque a veces no tenemos el feedback, ¿no? De si se entiende bien. La charla de hoy es la charla por el largo camino que hubo hasta la conquista del voto. Entonces lo he centrado en 2 momentos, el año 1869, que es cuando... ¿Se oye muy fuerte? ¿Sí? ¿Así? ¿O igual me lo pongo así? Está acoplado con el otro. Hola, a ver. Vamos a ver ahora. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Igual no lo toco y así va a ver. Vale, bueno. Entonces es el camino que hay desde 1869, que es cuando Concepción Arenal publica la primera obra que se considera feminista, que es La mujer del porvenir, y 1931, que es cuando Clara Campoamor consigue ese voto para las mujeres en la Segunda República. Sí que quiero destacar que el feminismo en España va más retrasado que en otros países europeos, porque las ideas feministas ya comienzan a escucharse prácticamente en la Revolución Francesa. Tenemos 2 grupos de mujeres, las jacobinas por un lado y las girondines por otro, que desde postulados muy diferentes, las primeras eran republicanas, las segundas eran monárquicas, señoras de clase alta, ya hablan de los derechos de la mujer. En España tarda más en llegar las ideas, pues porque no llega la influencia de la Revolución Francesa, no es tan evidente, hay un retraso en la industrialización, una oligarquía también muy fuerte, y eso hace que estas ideas tarden más. Pero aún así llegan. Aquí están los años en los que se consigue el derecho al voto, lo conseguimos antes que Francia, que también es
En 1893 fue Nueva Zelanda, 1902 Australia, 1906 Finlandia, bueno, ahí salen todos, y 1945 Francia. Entonces, situando que vamos desde 1869 hasta 1931, he buscado unos vídeos que, bueno, una serie de ficción que hizo Televisión Española, una de Concepción Arenal y otra de Clara Campoamor, para contrastar esos dos momentos, para ver cómo en un primer momento la lucha por los derechos de la mujer no era ni siquiera la lucha por el derecho al voto, era la lucha por la educación, porque no tenían acceso a la educación, y poco a poco fue llegando el voto. Entonces voy a poner estos dos trocitos que yo creo que son, aunque sean dos series de ficción, están muy claras y se ven muy bien esos dos momentos históricos. A ver si se oye bien. El problema es que la enseñanza de la mujer viene a ser hoy en día la enseñanza de la señorita. Y yo creo que todas las clases sociales deberían disfrutar de los beneficios del saber. Algo he oído sobre las prácticas que está poniendo en marcha. ¿Realmente cree que la mujer no debe ser excluida de ninguna profesión? Pues sí, de las armas. Mujeres en las orquestas. ¿Y por qué no en la universidad? O en los seminarios. La mujer puede ser santa y mártir, pero se la considera indigna para el sacerdocio. Pues no tiene ninguna lógica. Los sexos somos iguales. Lo somos por naturaleza, por derecho y por intelecto. No cometáis un error histórico que no tendréis suficiente tiempo para llorar. Y al decir esto, señoría, creo que no hago otra cosa que servir a la República Española. José Gómez Morales, sí. Pedro Rico López, no. José Álvarez Huilla, no. Manuel Cordero, sí. Niceto Alcalá Zamora, sí. Alejandro Lerux, no. Victoria Kent, No. José María Giedromes, sí. Ramón Suárez Picard, sí. Hilario Ayuso, no. Hecho el recuento, el artículo queda aprobado por 40 votos de ustedes. Y queda así. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Se levanta la sesión. Entonces, bueno, es prácticamente entre esas fechas, desde que Concepción Arenal hace La Mujer del Porvenir y ella lucha por los derechos de la educación y el derecho al voto, que vamos a centrar la charla. Concepción Arenal es una señora que nació en 1820, de clase social alta. Ella quería estudiar y no lo dejaron, es decir, que ella para entrar en la Universidad de Derecho se tuvo que disfrazar, se vistió de hombre, hasta que la pillaron, la descubrieron. Y entonces le hicieron un examen para ver si era digna de entrar y en ese examen, bueno, decidieron que sí. Pero ella iba, acompañada de un familiar, iba a una sala, esperaba que empezaran las clases, acudía a las clases, pues volvía a ir a la sala. Es decir, que ella luchaba por algo tan básico como poder estudiar, algo que ahora nos parece inimaginable. Y lo consiguió licenciarse, y en el año 1869, recordemos que el 68 fue una revolución, la Revolución de la Gloriosa, es decir, que había ya un momento histórico proclive para esto, publica este libro, La Mujer del Porvenir, en el que ella plantea cuestiones como las siguientes, ¿no? Dice, si la ley civil mira a la mujer como un ser inferior, ¿por qué la ley criminal impone iguales penas cuando delinque? ¿Por qué para el derecho es mirada como inferior al hombre y ante el deber se la tiene por igual a él? Es decir, que ella empieza a plantear, a sembrar unas ciertas dudas sobre lo que el papel de la mujer en la sociedad. También hay que decir que es una señora conservadora, es una señora católica, pero ella lucha dentro de esas convicciones, de esos principios. En el mismo prólogo es bastante significativo, ¿no? Porque ella comienza el libro así, dice, más bien te preveo hostil que te espero benévolo, lector, a quien por tanto no me atrevo a llamar amigo. Es decir, que ella ya parte de ese libro sabiendo que iba a levantar algunas heridas. Otra de las frases, la mujer más virtuosa e ilustrada se considera por ley como inferior al hombre más vicioso e ignorante. Bueno, ya, como decíamos, abrió este camino, hablaba pues los derechos de la mujer
Y prácticamente esos principios que ella enuncia están presentes en los discursos hasta la guerra civil: igualdad de derechos, libre acceso al trabajo, independencia, responsabilidad y dignidad. Igual también se la conoce mucho porque ella trabajó en el ámbito de las prisiones. Ella era visitadora de cárceles y lo que hacía era intentar ayudar en general a los presos, pero también especialmente a las mujeres que estaban en las cárceles. Y también ha pasado a la historia por ser una de las mujeres que luchó porque hubiera igualdades dentro de las cárceles. Si ella luchó por estudiar, la primera mujer que consiguió oficialmente poder estudiar filosofía y letras fue María Goiri. Esta señora estudió en la institución libre de enseñanza, se casó con Menéndez Pidal y ella fue la primera persona que tuvo permiso para hacerlo. Su hija, Jimena Menéndez Pidal, hablaba en Radio Nacional de España sobre lo que tuvo que pasar su madre. He recogido este audio de un programa de documentos de Radio Nacional de España sobre el audio de Jimena sobre el tema de cómo su madre se reunió el claustro y le pusieron por condición que su madre la llevara a la universidad, la depositara en la sala de profesores, y mi madre el primer año entraba en el aula cuando entraba el profesor. Se convencieron, se conoce ya pronto de que no pasaba nada y ya todo mal hecho. Por ejemplo, mi madre se educa en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, de la que no se habla nada. Pues allí había gentes de las que luego se incorporan a la institución, que como son Torres Campos, como Salmerón, y fueron profesores de mi madre en la asociación. Este es el audio de la hija, hablando de lo que consiguió su madre. Otra señora que también luchó por los derechos de la mujer fue Emilia Pardo Bazán, muy conocida por los Pazos de Ulloa. Ella también intentó ingresar en la academia de la Real Academia Española y no la dejaron por ser mujer, a pesar de que ella era una persona muy reconocida y muy significada. Otra feminista fue Rosario Acuña. Ella era aristócrata. También ella no habla todavía del voto, pero también habla de la necesidad del derecho a la educación. Y ella hizo un artículo en el que decía que los estudiantes universitarios eran hijos de dos faldas: las faldas de la madre y las faldas de los frailes. Y aquello levantó tal revuelo que los estudiantes se pusieron en pie de guerra y se negaron a ir a clase, hubo concentraciones, incluso se la recomendó salir del país. Y he recogido el artículo de ABC, que lo cuenta, hecho un pantallazo, que no se puede ver el detalle, ¿verdad? Pero pues habla de lo que estaba pasando en Barcelona, en Sevilla, que no entraban en clase, en Tarrasa. Bueno, pues otra señora también que planteó esa necesidad de la igualdad y que de alguna manera intentó levantar ampollas. A ver. De manera que estamos a finales del siglo XIX, principios del XX, y dando las tertulias literarias, conferencias públicas, artículos de prensa, cada vez tiene más presencia lo que eran en principio frases leves o ideas muy débiles, digamos, que poco a poco van teniendo cada vez más fuerza en la sociedad y van haciendo asociaciones feministas. La Sociedad Progresiva de Barcelona, la Unión Femenina del Libre Pensamiento. Y aquí he puesto aquí una serie de asociaciones donde se empiezan a agrupar las mujeres para reivindicar todos estos derechos. He seleccionado unas cuantas, por ejemplo la Asociación General Femenina de Valencia, que dice: bueno, el marido no es el compañero, no es el amo. Esta asociación crea escuelas de noche para fomentar la educación y la ayuda de mujeres. O el Despertar Femenino, que dice: la mujer es la digna compañía del hogar, es ser considerado en la actualidad como un juguete de capricho para el hombre, que es el que actualmente mayor explotación ejerce sobre ella. Aquellas que se dedican a la industria merecen que se les califique de doble esclavas, pues son la vez del hogar y del patrono. Y ya llegamos al año 1918, se crea la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la AME. En esta asociación militan Victoria Ken, Clara Campoamor, María Espinosa. También reivindican cambios en la ley matrimonial, en la ley de familia, en el acceso a las mujeres al poder judicial. Es decir, que vamos pasando de una reivindicación de educación o del derecho a la propiedad, porque las mujeres no tenían derecho a la propiedad, a pedir ya también pues, leyes del divorcio, matrimonios civiles, etc. Otra asociación, la Asociación Femenina de Educación Física, de María de Járraga.
que después se convirtió en la primera mujer diputada por Granada por el Partido Socialista. En este caso, por ejemplo, no hacen trabajo electoral, sino que lo que intentan es despertar la conciencia de la mujer. Y la propia Clara Campoamor, que también creó la Unión Republicana Femenina para reivindicar desde ahí los derechos de la mujer. Yo quiero pasar ahora por Carmen de Burgos, es otra señora de clase social alta, ella era de Rodalquilar, de Almería, y se casa con 16 años con un señor que tenía una imprenta, y ese matrimonio fracasa, se mueren sus 3 hijos, se va a Madrid con la única hija que divorció, bueno, no se divorcia evidentemente, pero se separa del marido, y allí en Madrid empieza a trabajar de cualquier cosa hasta que se da cuenta de que tiene que aprender y estudia magisterio. Y a partir de esa enseñanza o ese aprendizaje del magisterio, ella escribe en un periódico, no sé si igual es más conocida porque su seudónimo era Colombín. Ella es además la primera mujer corresponsal de guerra, porque después de maestra está en el periódico y se hace periodista, y se la considera la primera mujer corresponsal de guerra porque va a cubrir conflictos. Y ella organiza una tertulia literaria, y en esa tertulia literaria empieza también a expandir todas estas ideas. Crea una asociación que se llama la Cruzada de Mujeres Femeninas, y esta asociación lo que hace es organizar la primera manifestación por el derecho al voto en España, y lo hace en el año 1921. Es decir, como poco a poco se va incorporando en ese discurso no solo los derechos sino el derecho al voto. Previamente, en 1905, ella en el periódico había hecho una encuesta, porque ella hacía encuestas sobre divorcios, para ver cómo reaccionaba la gente. Ella había hecho una encuesta en 1905 preguntando por el voto femenino, a ver qué es lo que pensaba la gente. Y sobre 4.562 respuestas, solo 922 personas se reconocían favorable al voto para las mujeres, solo 109 la apoyaban sin restricciones y 39 entendían que las mujeres debían ser también elegibles, ¿no? Porque una cosa es poder votar y otra cosa es ser elegibles, poder formar parte, ¿verdad?, de la res pública, de la cosa pública. Entonces, bueno, en 1905 todavía estaba un poco todo demasiado, todavía había mucho camino por recorrer, pero ella lanza todos esos mensajes y lo hace desde su periódico. Ella tuvo mucha relación con Ramón Gómez de la Serna, escribían juntos, y bueno, aquí hay una foto que he rescatado de la Liga de Mujeres, Liga Internacional de Mujeres en el Ateneo de Madrid, y un recorte de periódico. Bueno, tanto es así que una persona tan poco sospechosa de ser feminista como Ramón y Cajal escribió en un libro que se llama Charlas de Café en 1920, dijo: en esta época de feminismo militante y bullicioso, me extraña que la mujer no reivindique para sí y para sus hijos el derecho no solo de renunciar al apellido del esposo, sino de llevar en primer término el de la madre. Les hacía un guiño a las feministas. Porque decía, en el acto de la procreación, la madre colabora con una cantidad de protoplasma y de carioplasma enormemente superior que el padre. Además, corriendo a cargo de la madre la nutrición del feto, es imposible no admitir que buena parte de la arquitectura química y celular de aquella la transmite a la prole. De acuerdo con las presentes proposiciones, el vástago, sobre todo si goza de gran talento, se parece más a menudo a la madre que al padre. Esto lo he traído un poco como significativo de que el propio Ramón y Cajal en sus años 20 ya se hacía ecos y les decía a los feministas, bueno, es que biológicamente podéis incluso reivindicar el apellido, tenerlo por delante del marido, ¿no?, del hombre. Y también he rescatado aquí la sin sombrero, porque en el año, ¿verdad?, la generación del 27, conocemos mucho a Federico García Lorca, a Luis Buñuel, a Salvador de Elías, a Rafael Alberti o a Luis Cernuda, pero conocemos menos a las mujeres que formaron parte de ese grupo, que también reivindicaban su espacio, como por ejemplo María Teresa León, Esternina de Champurcín, Rosa Chacel, Concha Méndez, Josefina de la Torre, María Zambrano, Maruja Mayo, Marga Gil Roesel. Y he rescatado una grabación que hizo también Televisión Española en el año 1980 de Maruja Mayo, ella nació en el año 1902, y ella contaba como una osadía que en aquella época se les había ocurrido quitarse el sombrero. También lo pongo como pulso, como botón de pulso de que las cosas socialmente estaban cambiando. Entonces, el sombrero era algo así como un pronóstico de diferencia social.
Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. Entonces, bueno, es un poco de derechos, ¿no? Así parece que focalizamos el voto como uno de los puntos más importantes. Y ya el 14 de abril de 1931 estalla la República, hay elecciones a Cortes, hay una victoria aplastante de la Conjunción Republicana Socialista y allí entran en el Congreso por primera vez dos mujeres, Victoria Kent y Clara Campoamor. Y en esos debates para la aprobación de la Constitución, porque ya estaban en la comisión para aprobar la Constitución, uno de los problemas, ¿verdad?, era el voto. Y he rescatado de esa primera serie de ficción de televisión española lo que decían unos y lo que decían otros para darlo o no darlo. Entonces lo voy a poner para escuchar. La señorita Kent tiene la palabra. Se discute en este momento el voto femenino y es significativo que una mujer como yo se levante en la tarde de hoy para decir sencillamente a la Cámara que creo que el voto femenino debe aplazarse. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres que se encuentran aquí reunidas opinen de manera diferente no significa absolutamente nada. También hay divergencias entre los hombres que se encuentran en esta Cámara, ¿no es cierto? La mujer será la más ferviente defensora de la República. Pero se han recibido firmas de mujeres que, por su buena fe, creen que los ideales de España deben de ir por otro camino. Y yo hubiera deseado a miles de mujeres por las calles gritando ¡Viva la República! Señores diputados, creo que hoy es peligroso conceder el voto a la mujer. Y lo dice una mujer que en el momento crítico de afirmarla renuncia a un ideal. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento. Lejos de atacar ni censurar las declaraciones de mi colega, la señorita Kent, comprendo la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Al pronunciarse por el voto inmediato de la mujer, sus señorías piensan en militantes de su partido, mujeres preparadas, capaces. Pero la República necesita de la clase media, y la clase media, desgraciadamente, no ha logrado aún la emancipación de sus mujeres, que siguen siendo retrógradas, cautivas del confesionario. Si tanto miedo tenéis al poder de la Iglesia, ¿por qué no os habéis preocupado de alejar a vuestras mujeres de su influencia? ¿Por qué lleváis a vuestros hijos a colegios de monjas y frailes? Decís que la mujer no puede tener voto hasta que no salga de la Iglesia. Y yo os digo, la mujer no saldrá de la Iglesia hasta que no le concedamos el voto. Si se lo concedemos, ganarán las extremas derechas, y la inteligencia será nuevamente alejada de la influencia política del país. ¿Tenéis derecho a negar el voto a la mujer? No. Tenéis el derecho que os ha dado una ley, la ley que vosotros hicisteis, pero no el derecho fundamental basado en el respeto a todo ser humano. Lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Las mujeres se manifiestan en las procesiones. Muchos diputados republicanos aquí presentes pasarán a la historia en fotografías sujetando el palio en una procesión. Pero no hablemos de estas cosas, señores, porque aquí lo que importa es el principio. Señores, lo que aquí de verdad importa es la República y concederle el voto a la mujer que significa que vuelva a la monarquía. Tiene la palabra el señor Companys. Creo sinceramente que no existe peligro alguno para la República concediendo el voto a la mujer. Yo votaré a favor. En Cataluña, el voto de la mujer no perjudicará, sino que será un extraordinario refuerzo para la República Española. ¿Para la República Española o para la catalana? Si ayer votasteis igualdad de sexos, no podéis hoy condicionarla. Los sexos somos iguales.
Lo somos por naturaleza, por derecho y por intelecto. Bueno, es un poco un botón de muestra, ¿no?, del debate que hubo en las Cortes, esto es en octubre de 1931, para ver si se daba el derecho al voto a la mujer o no. Victoria Kent, o las personas que estaban en contra, fundamentalmente argumentaban que la mujer estaba muy influida por la Iglesia y que ese voto iba a ser un voto conservador, mientras que las personas que abogaban porque sí se diera el voto, especialmente Clara Campoamor, decían que no podía la República venir hablando de derechos y prohibir a la mujer un derecho que es el del voto. De hecho, ella, cuando hizo campaña para entrar en las Cortes, ella no solamente habló del voto, habló también del divorcio, habló también del matrimonio civil, y cuando ella llegó a ser diputada, su partido, el Partido Radical Republicano, le prohibió, le dijo que no defendiera el voto porque había considerado que no era la prioridad por la que tenía que luchar en ese momento. Y ella dijo que no, se puso en contra de su partido, que votó en contra del voto femenino, porque ella consideraba que había prometido a sus votantes luchar y defender ese derecho y que lo tenía que llevar hasta el final. Aquí está la... Me ha gustado mucho esta serie de ficción de televisión española porque es una ficción, recogen exactamente las frases que se dijeron en esa sesión de las Cortes. Entonces lo pone en boca de actores, pero no manipulan, sino que dejan que lo que dicen sea realmente lo que se dijo, porque está todo escrito, con lo cual es muy fácil de detectar. Por verlas un momento, no sé por qué no me deja ahora pasar. Bueno. Otros argumentos, ¿verdad? Bueno, también es que el voto femenino, dar el voto femenino es dar el voto a la histeria femenina, porque es lo que define a las mujeres y por lo tanto es el histerismo lo que predominaría. Otro diputado decía que había que esperar a que las mujeres tuvieran 45 años, que era la edad de madurez. Bueno, también hay que decir que cuando en Inglaterra de 1917 se permitió el derecho al voto a la mujer, tenían que tener 30 años. Es decir, que bueno, se da el derecho al voto, pero a partir de los 30, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender también que el discurso de género de finales del 19 y del 20 todavía plantea esa idea de la domesticidad, ¿no?, y de los diferentes roles de mujer y del hombre, y que todavía la mujer tiene que estar en casa. Es decir, que es un camino en el que todavía tenemos esas dos fuerzas luchando por esos derechos. Finalmente, se aprueba el voto, se aprueba, pondré a Manuel Azaña, se aprueba por 161 votos a favor y 121 votos en contra y 183 abstenciones. A favor el Partido Socialista, pero hubo personas como Indalecio Prieto que acusaron a Clara Campoamor de traidora y que se fueron. También lo apoyó parte de la derecha representada por diputados de la minoría vasco-navarra y la parte progresista catalana. Y en contra el Partido Radical, que era el partido de Clara Campoamor, y otros 4 diputados y Acción Republicana. Entonces, al final el voto se aprueba. Y he recuperado también un audio de Manuel Azaña, no lo dice él, no es la voz de él, pero es lo que dijo él sobre ese debate. Después se discutió si se daba o no el derecho electoral a las mujeres. Mucho griterío, chocarrerías de Hilario Ayuso y combate oratorio entre la señorita Kent y la señorita Campoamor. Muy divertido. La señorita Kent está porque no se conceda ahora el voto a las mujeres, que en gran número siguen las inspiraciones de los curas y los frailes, y si votasen se pondría en peligro la República. La señorita Campoamor es de la opinión contraria. La Campoamor es más lista y más elocuente que la Kent, pero también más antipática. La Kent habla para su canesú y acciona con la diestra sacudiendo el aire con giros violentos y cerrando el puño como si cazara moscas al vuelo. La Campoamor es radical, pero todo su partido y el radical socialista se oponen a que las mujeres tengan voto. En cambio, los socialistas quieren que lo tengan. Yo creo que tiene razón la Campoamor y que es una atrocidad negar el voto a las mujeres por la sospecha de que no votarían en favor de la República. Bueno, y ahí está a mí me llamó la atención también la sinceridad, ¿no?, o los calificativos que utiliza. Lo dice claramente, que lo que le parece una y la otra, más allá de lo que es el propio discurso, me llamó la atención.
Bueno, entonces ya al final se aprueba el voto. Además del derecho al voto, hay otros derechos. El artículo 25, no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. El propio artículo 36, los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Y el 52, el Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Y además el Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios. Estamos años luz de muchas cosas. Separó la Iglesia del Estado, secularizó la ley de matrimonio civil, introdujo el divorcio, porque en esta lucha por los derechos de la mujer, aparte del voto, también hubo otros derechos, el derecho al trabajo, se aprobó un seguro de maternidad que les protegía en caso de ser madres. Hay también leyes de familia, como acabamos de decir, el matrimonio civil, se legaliza el divorcio, es decir, que se focaliza en un derecho, pero las mujeres consiguen una cantidad de derechos que no habían tenido hasta ese momento. He puesto como referentes después, primero Federica Montseny, que también luchó por esos postulados de la mujer desde el anarquismo. Ella no quería estar dentro de ninguna asociación, decía que había que luchar globalmente en la sociedad. Fue la primera ministra mujer, ministra de Sanidad y Consumo, por la CNT, y después también he querido recuperar la figura de Margarita Nerke. Ya sabemos que en el año, este es el seguro de maternidad del que acabo de hablar, pues fue promulgado el 26 de mayo del 31, asistía a la acompañamiento al médico en el parto, medicamentos, una indemnización. Entonces, quedaron aseguradas todas las mujeres de 16 a 50 años inscritas en retiro obrero obligatorio. Y ya en el año 36 estalló la guerra, todo esto se fue a pique y he seleccionado, ¿no?, lo que decía la Constitución del 31 y lo que decía el Fuero del Trabajo del 38. El Estado en especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo de domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica, o sea, fue una involución. Y también la ley de educación, en la que se ve claramente que los hombres y las mujeres van a tener diferente educación, van a estar separados por sexos, es decir, que un poco como señal o como botón de que todo aquello que se había ganado a nivel educativo, a nivel de trabajo, a nivel de voto, pues llegamos a una evolución y fuimos hacia atrás. Y esto es todo. Gracias por su atención. Gracias. Vamos a abrir ahora un turno de debate, pero como me ha tocado ser el moderador, yo quiero haceros una primera pregunta. En una encuesta del otro día que me ha resultado muy impactante, por decir algo. Digamos, la preferencia por el modelo de Estado entre monarquía y república, evidentemente, y lo hace por la pirámide de edad. Entonces, contra más jóvenes son más partidarios, de hecho, entre 18 y 24 años hablan del 70%. Sin embargo, entre como mujer también me ha resultado llamativo, negativamente, y además es que no me lo creo, pero el hombre está a favor de la República un 50% y la mujer solamente un 42%. No sé si queréis comentar algo sobre esto. Sí, bueno, ya entonces en el año 31, ¿no?, ya veíamos un poco ese temor a la mujer que está más cerca o es más conservadora por la influencia de la Iglesia. Ahora, desde luego, la Iglesia no tiene la fuerza que tenía entonces, evidentemente, pero probablemente también todavía sigue siendo un poquito más conservadora la mujer en general, y sobre todo si es más mayor, ¿no?, porque decíamos que conforme baja la edad se tiende más hacia la república. Entonces puede que vaya por ahí, ¿no?, que realmente, aunque hayamos avanzado camino, todavía haya mucho camino por recorrer. Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea. Luego también creo que hay una serie de inercias históricas que deberíamos tener en cuenta, ¿no?, que creo que en las últimas décadas se han dado pasos de gigante y en la última década y media especialmente, pasos de gigante en cuanto a la igualdad de género. Pero aún así, evidentemente, hay una serie de tendencias que son difíciles de cambiar, sobre todo, como tú decías, por la pirámide poblacional. Cuanto más arriba de esa pirámide estamos, ¿no?
Y en ese sentido yo creo que tiene mucho que ver, o al menos, me perdonaréis que me lo llevo a mi terreno, mucho que ver el papel de la comunicación también. Y me refiero a esto en el sentido siguiente. Yo creo que hemos asistido a décadas a lo largo de las cuales se han repetido muchos mensajes que han ido de alguna manera calando en la sociedad. Yo me refiero al papel del mejor representante que puede tener nuestro Estado, el diplomático que mejor podríamos haber tenido, lo bien preparado que está el rey nuevo, que yo no sé cuántas veces hemos escuchado lo bien preparado que está, si con esa cantidad de dinero no está preparado es que tiene un problema serio. Entonces, claro, creo que este tipo de cuestiones, no quiero trivializar, pero creo que son cuestiones relevantes que aunque puedan parecer menores, son cuestiones de calado en la opinión pública. Por no hablar, que esa es yo creo la más conocida, la cuestión del papel, la transición, el papel en el 23F, el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este tipo de cuestiones son cuestiones de calado, como decíamos, que al final no creo que sean determinantes, pero sí creo que son incisivas, creo que de alguna manera pueden colocarse ahí. Yo me tomaría de esa encuesta como dato más positivo el hecho de la pirámide poblacional, ¿no? Que creo que es lo esencial, el hecho de que cuanto más joven se sea en general, pues más a favor se puede estar, vamos, más positivo para mí, que pienso así, pero que creo que es positivo en general para la sociedad. Pues abrimos un turno de preguntas y que os ruego que hagáis preguntas. Yo quiero destacar un poco de toda la conferencia que has preparado, que me ha gustado mucho, el papel de la sin sombrero. De alguna manera, las mujeres que han destacado, que han dejado su obra y que no la conocemos, sí que pues eso, sentir un poco la invisibilidad que se ha tenido a las mujeres que han hecho cosas muy importantes por la humanidad, por la sociedad, y que no la reconocemos. Entonces yo he visto reflejado eso un poco en las sin sombreros, si queréis comentar un poco más esto. Sí, evidentemente ellas, claro, es muy significativo del sombrero, ¿no? El sombrero era un símbolo de clase y quitarse el sombrero era, bueno, transgredir las normas sociales. Pero es verdad que pasaron al olvido, se conoce mucho a Rafael Alberti, a Lorca, a Dalí, a Buñuel, pero no se ha hablado prácticamente de ellas. Entonces, bueno, ahora hay un momento de resurgir, de recuperar la memoria de todas estas mujeres que fueron silenciadas. La misma Carmen de Burgos, porque Carmen de Burgos, claro, he dicho que tuvo una relación con Ramón Gómez de la Serna, pero Ramón Gómez de la Serna era 20 años más joven que ella. Además, después tuvo una hija, que era la única hija que sobrevivió, era actriz, tuvo una relación con él también. Es decir, que además al margen de todo eso, la vida privada también salta a la esfera pública y eso, unido a que ella era una mujer transgresora, porque también hablaba del divorcio, se enfrenta a la Iglesia, hizo que en época del franquismo se la prohibiera y se le defenestrara. Y Carmen de Burgos prácticamente no se conoce, se empieza a conocer ahora con el libro. Pero cuando murió, incluso la Embajada de Estados Unidos hizo un pésame oficial, era una mujer de las más conocidas del momento. Incluso hicieron una encuesta en aquella época en la que preguntaban a la gente, hacían una encuesta de quiénes creen que tenían que ser las mujeres que defendieran el derecho al voto, y salió Pardo Bazán y salió Carmen de Burgos, que después no fue elegida en las Cortes. Es decir, que no solo las sin sombreros, sino que hubo un montón de mujeres que en aquella época transgredieron esos límites y que fueron defenestradas, ¿no? Se les silenció, o a lo mejor se visibilizó la parte menos, ni positiva ni negativa, sino simplemente se focalizó sobre algunos aspectos y no sobre otros, ¿no? Los aspectos del derecho. Pero creo que estamos en un momento, y pienso que es muy importante la labor que hacéis vosotros, para lanzar otro discurso, no el discurso oficial, no el discurso de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación en general hacemos un discurso también muy uniforme, ¿no? Donde hay pocas voces discrepantes. Entonces, pienso que este trabajo que hacéis desde el Ateneo es importante para rescatar todas esas figuras, ¿no? Y aquí también quiero reconocer la labor de Televisión Española, que ha hecho un reportaje en el programa Los Imprescindibles de las Sin Sombreros, que yo invito a ver porque está muy bien, va contando las biografías de todas ellas, que hizo el trabajo de Concepción Arenal, de Clara Campoamor, es decir, que también tiene un trabajo de recuperar figuras que han pasado al olvido, ¿no?
Es interesante porque lo que decía sobre todo de la figura de Carmen de Burgos, que es verdad que es una figura relativamente olvidada en general, pero que, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de Almería lleva desde hace años promoviendo un premio anual para un producto periodístico de género, se aceptan reportajes y demás géneros, para premiar un poco la labor de los periodistas en virtud de la promoción de la igualdad de género, y ese premio lleva el nombre de Carmen de Burgos, de Colombay. Entonces, de alguna manera sí que es verdad que se están haciendo ver a figuras que históricamente han estado muy silenciadas. Yo dentro del pesimismo generalizado que tengo con respecto a esto, creo que una de las cuestiones más positivas y a destacar es lo que verdaderamente se ha intentado hacer resurgir a determinadas figuras en los últimos tiempos. Eso yo creo que es positivo y que no tiene comparación con un momento anterior, con lo cual creo que es verdad que en gran medida el trabajo de Televisión Española en ese sentido es muy destacable, yo creo, porque es su labor, tiene que hacerlo, pero desde luego que tenga que hacerlo y lo haga es bastante encomiable. Puntualizando que además lo hace en la 2. Sí. No en la 3 en la 1 y en prime time, pero por lo menos ahí está. Mira la carta para verlo. Sí. Además, la miniserie sobre la película, sobre Clara Campoamor, el otro día la volvieron a pasar en Televisión Española como a las 3 de la mañana o así, más o menos. Una hora muy... La volvieron a pasar, te la habían pasado, pero bueno, pues si conectas a esa hora... No la ponen ahora... Buenas tardes. Les quería preguntar a ustedes la influencia del nacionalcatolicismo en la sociedad de hoy, hasta qué punto sigue perviviendo y qué remedio o qué solución puede haber para erradicarlo de una vez por todas. Es la pregunta del millón. Teniendo en cuenta que acaba de ganar, que tenemos a Vox en el Congreso, en las Cortes, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el de Huesca, en el de Teruel, por ahí un señor quiere dar la palabra. Sí. Vale, perdón. Sí, es complicado, es complicado. Se dice siempre la educación. También hay mucho peso todavía de la educación concertada. Y todos los intentos que ha habido por el gobierno anterior, el gobierno de Aragón hasta ahora, ¿no? Que se ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón mucho el tema de las concertadas, pues han ido todos a pique. Es decir, que todavía hay muchas fuerzas. O sea, los contrapoderes no son fuertes, porque los medios de comunicación no son independientes. No son independientes. Entonces, normalmente van a una parte del poder muy clara. Y educativamente tenemos la concertada, que también está lanzando esos mensajes permanentemente. Claro, en medio de todo eso, de repente sale Vox y encima tiene representación. Entonces, la verdad es que, bueno, educación, actos como el Ateneo y no tener miedo a decir lo que pensamos, porque es que además yo creo que tampoco la gente opinamos en general según qué ideas. Parece que tenemos como un cierto miedo, ¿no?, a contar. Es la percepción, es algo totalmente subjetivo lo que digo ahora, pero siempre hay un discurso mayoritario, que es el oficial, que es un discurso más conservador que el otro. Sí, yo ojalá tuviera la solución, Dios mío, pero creo que a mí me han venido a la cabeza dos ideas sobre esto. Estaba recordando el otro día, estaba en una conferencia que dio el dibujante del Jueves Kim, que decía que es el autor de los dibujos de una obra de un cómic muy popular, que es El arte de volar, de Antonio Altarriba. Y en la conferencia que él daba, cuando hablaba de sus dibujos, decía: yo, que fui uno de los fundadores de la revista El Jueves, creé un personaje para el periodismo gráfico, que era el facha. Y cuando lo creé, pensé que ese personaje tenía los días contados, que ese personaje iba a morir como ha muerto el resto de los personajes que se crearon por parte del Jueves en ese momento. Han ido muriendo porque han ido muriendo socialmente. Y él decía: el mío es el único personaje de los fundadores del Jueves que sigue ahí, que cada vez tiene más papel, que cada vez tiene le pasan más cosas y la gente lo sigue leyendo y lo sigue viendo sus tiras, porque sigue estando presente. Entonces, eso me venía a la cabeza por una parte cuando con su intervención. Y por otra parte, lo que ha comentado, yo creo que el papel de la educación, ¿no? Creo que es fundamental, tanto por una parte como por otra. Leíamos ahí en la Ley de Educación del 45, creo recordar,
que se separaba, por ejemplo, por sexos a los niños, yo lo he anotado también, para atender al orden moral y a la eficacia pedagógica. Es decir, si tenemos en cuenta argumentos de ese calado, entenderemos que aún hoy en día, que ese tipo de educación sigue existiendo, de alguna manera parte de esa educación está todavía dotada de una especie de marchamo de calidad, de marchamo de prestigio, que de alguna manera lo hace como indisoluble de la parte religiosa, ¿no? Lo cual, a mi juicio, es inconcebible, pero sigue ahí, y yo creo que todos conoceremos algún ejemplo de esto. Entonces, es complicado, coincido totalmente en que la educación es el papel. Yo me vuelvo a la encuesta, que es positiva, es decir, creo que la tendencia puede ser positiva. Y además, no solamente se separaba, ¿verdad?, a los chicos de las chicas, sino que las asignaturas, que ya el mismo nombre, eran el temario diferente para hombres y para mujeres. Formación del espíritu nacional para hombres era José Antonio, Primo de Rivera, La Patria, y para las mujeres, y aquí hay muchas mujeres que lo podéis corroborar, eran pues otras tareas relacionadas con lo que es la vida doméstica, ser madres y ser unas buenas mujeres, ¿no? Y ahí está la sección femenina, además, para leccionar y para recordar que todos esos valores estaban ahí y siguen ahí, ¿no? Yo quería preguntar si había alguna consideración sobre la violencia de género, que aunque no se llamara así, por supuesto, en esa época, se llamaría violencia familiar o no se llamaría nada, o que... Yo la verdad es que no lo sé. No sé si entre todos esos... sí que es claro, evidentemente salía el tema de la violencia de género, pero no como algo como prioritario dentro de ese discurso de derechos. Tendría que investigarlo más. Algo también. privado, ¿no? Como claro. consideraba un tema privado, que sí. sucedía de puertas para adentro. Eso es, más del espacio privado, no tanto como una reivindicación de un derecho público. Sí, venía el confesor y le decía, aguanta, hija mía, que puede ser tu marido, ¿no? Claro, hay... Me han contado. Claro, sí que puede estar implícito en el derecho al divorcio o en la ley de matrimonio civil. La propia Carmen de Burgos se separa porque su marido le es infiel, pero se separa, no se puede divorciar realmente, ¿no? Entonces yo creo que sí que dentro de ese discurso que las mujeres tienen que tener derecho a divorciarse está el tema del maltrato, pero no como algo independiente. Sí, fundamentalmente yo desconozco la situación anterior, pero sí que en los últimos tiempos, digamos, esa cuestión, esa dolorosa cuestión ha pasado de ser un fenómeno privado, un fenómeno de la esfera privada, a pasar a la esfera pública. Y en ese sentido, en el pasado reciente, tenemos el caso que fue, digamos, el caso que precipitó que esto pasara, Ana Orantes, que precipitó que esto pasara a la esfera pública. Una señora que aparece en televisión diciendo, no, mi marido me pega lo normal, pero sí diciendo que era víctima de maltrato, y además diciendo que ella sabía que el hecho de que ella apareciera en televisión diciéndolo le podía causar la muerte, lo cual ocurrió al día siguiente. Con lo cual, evidentemente, el hecho de que esta señora apareciera en ese programa, que también tuviera el espacio público para poderlo hacer, apareciera, ocurriera desgraciadamente lo que ocurrió, y a continuación eso se convirtiera o eso precipitara que se tratara como un asunto público, como un asunto que saliera de la esfera privada, yo creo que eso es uno de los hitos del pasado reciente que tenemos. Ya digo, aprendemos siempre a palos, ¿no? Pues uno de los hitos que hizo que eso se precipitara a la esfera pública, que se hablara de eso, la frase que hemos escuchado muchas veces de si no sale en la tele no existe, ¿no? Pues algo así, que se hablara de ello. El problema existía, por supuesto, antes, pero ni estaba regulado, ni visibilizado, ni siquiera estigmatizado. Es que ni siquiera se concebía como un problema. Por lo tanto, pasar de eso a la situación que tenemos actualmente, legislativamente hablando, evidentemente es un paso de gigante. Lo peor es que se puede ir para atrás, porque lo demuestra cuando te han colgado los carteles en Madrid, en el ayuntamiento, contra la violencia de género. O sea que podemos en cualquier momento volver para atrás. Y lo mejor de todo, yo lo comento. Entonces, claro, Abderramán, quitan a Abderramán, y uno de los argumentos que esgrimen es que ya es tremendo, que claro, que no trataba bien a las mujeres.
Y claro, lo está quitando un equipo de gobierno donde está Vox, que está quitando los carteles de violencia de género en otros lugares. Digo, eso es tratar a la gente de poco nivel cultural, porque no puedes decir no hay violencia de género y después decir que Abderramán, bueno, aparte de que era muy bélico, hay que entender la sociedad del momento, lo que era, no trataba bien a las mujeres y que por eso lo quitaban. Entonces, claro, es tremendo. Pero don Pelayo, Fernando el Católico, esos eran muy feministas. Exactamente, esos no eran violentos. Esos no eran violentos. Esos no eran violentos. A ver, se ha planteado el tema de la igualdad en el voto y una serie de reivindicaciones de carácter social que tenían las mujeres ya en tiempos de la República, ¿no? Pero yo me vengo más adelante en el sentido de que todas las reivindicaciones de igualdad han sido como bastante manipuladas a través de la historia reciente, en el sentido de que, por ejemplo, cuando hace falta mano de obra, pues las mujeres son un fondo bastante sólido. Pues en el caso de la guerra en Estados Unidos, los medios el cine, por ejemplo, fomenta una liberación de la mujer trabajadora, de que participe, de que sus maridos están en el frente y tal. Cuando acaba la guerra, entonces entra otro estereotipo sexual, que es la mujer pechugona, que se queda en casa, etcétera, etcétera. Quiero decir que habría que hablar de liberación de la mujer dentro del capitalismo o no es posible. Esa sería la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que hay una esclavitud de la imagen tremenda, que es una forma en la que la mujer todavía muchas mujeres siguen ahí en esos roles de género, de la mujer sexualizada y de la mujer. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos, yo creo que todavía no hemos llegado a una igualdad, está clara, pero dentro de las propias mujeres, ¿no? Es que llama la atención muchas veces. Yo no tengo nada en contra de la forma de vestir en sí, sino de cuando la forma de vestir es como una exigencia para gustar al hombre, ¿no? Y hay que llevar esa ropa, y es que eso, el propio reggaetón es un horror, ¿no? Hay un alumno de la facultad que ha hecho ahora, un alumno nuestro de periodismo, que ha hecho un trabajo de cómo ha analizado los 10 videoclips más vistos en español y ha analizado qué roles, qué valores. Y claro, son todo la mujer objeto, la mujer sexualizada, que solamente está ahí de adorno, prácticamente ni habla ni canta, simplemente se pasea por ahí y ya está. Los 10 videoclips más vistos, ¿cuántas chicas ven esos videoclips? Bueno, y de hecho, todo esto parte también de un estudio del Reina Sofía, que decía que los jóvenes tenían cada vez más conductas machistas, ellos y ellas. Entonces, a partir de ahí, dijo, bueno, pues vamos a ver qué discursos están oyendo estos chicos permanentemente. El reggaetón, tienen otros evidentemente, pero focalicemos en eso. El porno que ven, el otro día salía, ¿no? Que no tengo ahora el dato, pero salía que veían porno por internet. Claro, es que se cuida mucho lo que haces en la vida analógica, en la vida de verdad, en la vida física, pero en la vida virtual no se ponen límites, ¿no? Entonces, claro, muchas veces no sabes dónde se meten tus hijos. Claro, ahí la educación, evidentemente, pero es complicado, sí. Sí, es bastante complicado. Yo creo que ha ido a dar usted a uno de los puntos clave, ¿no? Que creo que es el de, sobre todo porque es un discurso muy utilizado actualmente, además utilizado por todas partes, por todos bandos y por todos lados. Ese discurso de que ha pasado de un discurso de liberación, que es un poco más años 90 y primeros 2000, a un discurso más de feminismo. Y ahora la palabra feminismo está en todas partes y todo el mundo utiliza la palabra feminismo y el feminismo está de moda, obviamente. Yo creo que hay determinadas conductas que son imposibles de casar, porque son incoherencias puras. Por ejemplo, por poner el caso, a mí que una empresa textil, Inditex, que una empresa textil absolutamente millonaria y gigantesca, ¿no? Un gigante empresarial,
haga camisetas en serie con la palabra feminista y las hagan mujeres explotadas a las que se le ha pagado una miseria, que además en muchos casos no tienen unos mínimos para trabajar ni se les garantiza absolutamente nada, a mí me parece una incoherencia brutal. Quiero decir, a mí me parece que evidentemente eso no está contribuyendo absolutamente nada al feminismo, más que yo escribí una columna hace tiempo que se llamaba Feminismo de algodón, que iba un poco por ahí, feminismo en la camiseta, pero a partir de ahí, ¿qué? ¿No? Y comentaba antes Jesús, la tesis doctoral que estoy dirigiendo, una de ellas, la que estoy dirigiendo sobre feminismo en la publicidad, va un poco en esa línea, la línea de, pero es posible hacer esto, es posible que las grandes empresas, las grandes fortunas, creen mensajes publicitarios que hablen de feminismo y hablen de feminismo de verdad. ¿Estamos hablando de feminismo o estamos hablando de un instrumento, una herramienta que nos sirve para vender más camisetas, para vender más pintalabios o para vender más libros electrónicos? Me da igual el qué. Con lo cual creo que hay una incoherencia sistémica, ¿no? Es que no es posible, desde mi punto de vista, no es posible hablar de eso dentro de un sistema capitalista. Claro. Sí, pero sí, la han utilizado desde Rivera, de Rivera para sus campañas de Ciudadanos. Sí. Es tremendo. Sí, dependiendo de lo que quieras vender, claro, por supuesto, de todo se puede hacer un producto de merchandising, eso está claro. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, cuando lo haces, aunque sea igualmente reprobable, pero lo haces desde con símbolos o personas y demás, hasta con conceptos. Es decir, es que el feminismo es un concepto que engloba una lucha y que va mucho más allá, que es que por esencia es contrario a ese tipo de mecanismos, a ese tipo de fórmulas, ¿no? Y si las entiendes, si las comprendes, comprendes que es imposible mezclar lo uno con lo otro. Es como esta patraña, perdónenme, pero para mí es una patraña, esta patraña del feminismo liberal. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Eso es lo que permite a Rivera hablar de Claro Comos, claro. Y lo mezcla por ahí. Pero es que es inconcebible. Es decir, si el sumum de este feminismo liberal es escuchar a la que era candidata a la presidencia de Madrid decir que ahí estaba su amiga, que esa era la feminista y las mujeres que a ella le gustaban, que 2 días después de parir estaba emprendiendo, pues si eso es el feminismo liberal, en fin, liberal desde luego, pero feminismo, Dios mío, de mi vida. Entonces creo que es incoherente de todo punto. Por favor. Mi pregunta viene relacionada con la afirmación que se ha hecho de las mujeres que están destacadas después del movimiento feminista, que apoyo popular tuvieron en su día y que ha trascendido de aquello al día de hoy. O sea, a través del tiempo, que presión dejaron para que hoy día se ha tomado la equivalencia de lo que se pretendía. Ellas abrieron ese camino y dejaron esas ideas que después fueron machacadas por el franquismo, pero que vuelven a resurgir ahora, ¿no? Entonces, bueno, el peso que tuvieron entonces, por lo menos el de conseguir esos derechos dentro de un parlamento, que no es poco. Pero tenían apoyo popular. Tenían apoyo popular relativamente. Es decir, al final lo que hemos contado son gotitas de agua. Casualmente en las siguientes elecciones ganó la derecha, ¿no? No sabemos si es porque le dieron el voto a la mujer, queremos creer que no. Buenas tardes. Pero, no, nada, pues eso, por terminar, consiguieron esos derechos que después se fueron por tierra, pero que ahora se han votado y que ahí están. Es un poco problemático, es un poco problemático sobre lo que decías del apoyo, ¿no? Es un poco problemático quizás estar defendiendo un derecho o estar defendiendo y luego encontrarte con... Pero también hemos de tener un poco en cuenta, aunque por mucho que nos pueda doler, hemos de tener en cuenta también el contexto en el que eso se producía, que es que verdaderamente esa influencia estaba y verdaderamente lo que decíamos antes al principio de es un esfuerzo tremendo ejercer la libertad. Es que lo es. De hecho, la afirmación hablaba Merkel y a continuación era todo hombre. Claro. No tenía mujeres. Es que solo ya estaban ellas dos, solo estaba Victoria Kent y Clara Campo. El apoyo era muy complicado, ¿no? Es Claro.
que solo estaban ellas dos. Incluso porque muchas veces se ha demonizado la figura de estas mujeres dentro de las propias mujeres, quiero decir, dentro de los propios círculos femeninos. Entonces, claro, yo creo que la situación debía ser un poco la de encontrarse luchando ante el mar embravecido, ¿no? Claro, creo que sí. Buenas tardes. La conferencia me ha parecido muy interesante, pero yo tengo una pregunta sobre todo en el final de lo que habéis desarrollado sobre el feminismo que estamos viendo, mejor dicho, el movimiento de las mujeres desde hace ya 3 o 4 años, sobre todo precisamente con la violencia de género y con las violaciones y con las agresiones a la mujer. Todo esto que parece muy positivo, mejor dicho, que es muy positivo, pero es la pregunta que os voy a hacer al final, es que me parece un poco atípico cómo con la cantidad de problemas que existen en nuestra sociedad, y ellas también, y los hombres también, los varones también lo sufren, solamente parece ser que reaccionan frente a problemas puntuales. El otro día, sin ir más lejos, Manuel Vicente escribió un artículo maravilloso en el periódico haciendo gala de lo que es nuestro país. En nuestro país que existía, por ejemplo, muy poca criminalidad, la mejor medicina del mundo, una distribución pues equitativa. Bueno, ya me quedé un poco pensativo, pero sí, hacía un estudio solamente estructural. Y quien me lo mandó yo le contesté, pero parece, y lo traslado. Todo este problema que estamos padeciendo desde hace 80 años, 40 de dictadura y 40 de transición, se ha hecho muy poquito. Es decir, hemos llegado naturalmente a la democracia y a partir de ahí, pues los grandes pasos no se han realizado. Voy a poner un ejemplo. Muy cerca de aquí, y tú eres de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Pues tú sabes que tenemos precisamente en el Paraninfo, una historia de retratos de todos los rectores de la universidad. Hace tan solo unos 8 años, en unos seminarios de historia, que el ponente precisamente era Julián Casanova, y yo le dije, ¿cómo es posible que a estas alturas de democracia, que está asentada, realmente está asentada, pues todavía exista un retrato de Gonzalo Calamita? Gonzalo Calamita fue rector de la universidad en el 36, y solamente hay que decir el nombre, para muchas personas oír el nombre significa pues saber que fueron muchos profesores, catedráticos, o bien al paredón directamente, o bien a la cárcel, o bien simplemente fueron segregados. Bueno, después de este preámbulo, la pregunta que me hago además es que es un camino de largo recorrido y muy lento, y está precisamente inmerso dentro de la formación. Mientras todas estas mujeres, todos estos jóvenes no reaccionen ante problemas tan terribles que están ocurriendo, como es el trabajo, el trabajo precario, la falta de él, el paro totalmente, que ahora está en el 36%, solamente la juventud ya tiene el 36%, llegó al 52%. ¿Cómo es posible que pensemos, y os lo traslado, la pregunta es la siguiente: ¿qué opinión tenéis, tal y como estamos ahora en este momento atravesando la política, mejor dicho, la política nos está atravesando a nosotros? Mi visión es que necesitaremos esta legislatura, otra para intentar recomponer lo que van a destrozar, y quizás otra más para intentar sobrepasar un poco esa línea. Pero las dos generaciones que hay, la que ahora tiene 25 años y la que tiene 45, ¿qué pasará cuando lleguen esos 12 años? Habrán vivido para sobrevivir. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a... ¿Cuál es la opinión vuestra respecto a la situación actual? Sí, bueno, hay una evolución clarísima. El alcalde de Zaragoza lo primero que ha hecho es decir que va a arreglar un campo de fútbol, y la primera visita fuera de la alcaldía con la vicealcaldesa San Fernández ha sido la policía local, porque hay que aumentar la policía local, y ha dicho que va a sacar a los caballos a la calle. Y este fin de semana el Corpus Christi ya dijo claramente que va a salir a los caballos a la calle. Entonces, campo de fútbol, policía y los caballos a la calle. Y las hogueras, la del Parque Brull, bueno, dicen los bomberos que realmente hay riesgo y tal, pero que bueno, lleva con riesgo toda la vida y todavía se ha hecho. Y prohíbe la hoguera del Parque Brull, que digamos que es la más alternativa, entre comillas. Y está claro que son gestos
de que vamos hacia atrás, que hay una involución, interpeñas, ya vuelvo a dar el poder. Es decir, es como que todo lo que se ha avanzado vamos hacia atrás. ¿Por qué la gente vota? Pues yo particularmente creo que la culpa fundamental la tenemos los medios de comunicación, porque entre lo que la gente, lo que dicen los políticos y lo que entiende la gente, estamos los medios. Y se seleccionan unas declaraciones y no otras. Pues, por ejemplo, Rivera dijo ayer, y se quedó tan tranquilo, que le habían felicitado por lo de Andalucía. Que además dice que había... Y claro, Macron le dice que no. Mirar dónde esa noticia, qué peso, dónde está el Heraldo de Aragón. ¿Cómo está en La Vanguardia? O en otros medios. La Vanguardia arranca, pero además lo dicen claramente. El Heraldo está dentro, en una parte pequeña, tal. Es decir, que depende del peso que le des, de cómo cuentes, tenemos una idea u otra. Y hay discursos o hay cosas. El otro día volvían a hablar de la gomina ¿qué día fue? El miércoles, de la gomina Santisteve. Porque sacaron una foto, Heraldo sacó una foto de Azcón que salía con un neceser, le habían hecho una foto con el neceser por los pasillos y recordaban esa foto la gomina de Santisteve. Entonces es como que a unos se les machaca permanentemente la gomina, el piso o el chalet de Iglesias, y otros, hagan lo que hagan, lo de Rivera es una vergüenza. No puedes decir eso, no puedes mentir de forma tan descarada. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre ese hecho y lo que recibimos los ciudadanos o lo que reciben la mayoría de los ciudadanos estamos los medios. Según cómo lo pones, dónde lo pones, cómo repitas el discurso, cuántas veces lo digas, pues tienes una visión a otra y al final eso deriva la balanza hacia uno a otro. No es mismo decir que vienen inmigrantes, gentes y papeles, que decir que hay una avalancha de ilegales. Bueno, eso genera un miedo que hace que votes directamente a la derecha. Entonces, al final, yo particularmente, esto es una visión personal, creo que el gran problema está en los medios de comunicación. Y lo digo trabajando en un medio, además. Una verdad repetida 5.000 veces se convierte en una mentira, se convierte en una... Claro. Lo cual es muy valiente. Quiero decir, desde la universidad hablar de una manera y desde un medio de comunicación hablar así es muy valiente. Yo creo que hay, evidentemente, hay muchas cuestiones que entrarían dentro de la posible respuesta, si es que existen, a esa pregunta. Yo coincido con el diagnóstico de mi compañera en cuanto a que es verdad que los medios de comunicación muchas veces trasladan la realidad de una manera. Hay una cuestión que es insoslayable, que es que el relato del medio de comunicación es por esencia, no puede ser de otra manera, una reducción. No puede ser de otra manera, es decir, es una reducción, es una manipulación en el sentido etimológico de la palabra, de coger con la mano y transformar en algo, porque lo tienes que hacer, no hay otra, y como hemos trabajado y trabaja mi compañera en los medios, yo ya no, bueno, como columnista, entonces me dejan publicar lo que yo quiero, pero si no, no lo harían. Realmente, como hemos trabajado en los medios, lo sabemos, es una reducción. Tú al final transformas lo que tienes delante en algo, en un producto periodístico que al final es un relato, es un discurso de los hechos. Pero es que no hay que olvidar, obviamente, yo creo que también íbamos por ahí, no hay que olvidar que el medio de comunicación, que debería erigirse como un cuarto poder, un poder independiente para contar la realidad, hoy en día no es eso. No lo es hoy en día y no lo es prácticamente en esencia, pero hoy en día no lo es muy motivadamente porque forma parte de grandes conglomerados empresariales que en la inmensa mayoría de los casos nada tienen que ver con la comunicación, y normalmente son bancos o son industrias a veces armamentísticas, a veces inmobiliarias. Por lo tanto, evidentemente todo eso está detrás del discurso que recibimos. Eso por una parte. Y luego por otra parte, con respecto a la sociedad y lo que comentabas, a mí me gusta mucho una frase de mi director de tesis, el director casi espiritual, que decía que había un gran problema con la juventud actual, y era que no sabía contra quién tenía que luchar, porque no tenía cara, esa entelequia contra la que luchar no tenía cara, no se sabe quién es el problema o quién es el causante de lo que nos ocurre, ¿no? Y entonces algunos hablan del mercado y otros hablan de X, pero eso no tiene cara, eso es muy difícil. Uno se encabrona mejor contra alguien, hablando mal y pronto, quiero decir, es más fácil dirigir por ahí la acción. Eso por un lado, y por otra parte creo que es verdad que las generaciones más últimas tienen un concepto un poco desdibujado de lo que es la lucha por la consecución de algo. Y creo que ese concepto desdibujado viene de que no han tenido que ejercer esa lucha, afortunadamente, pero por otro lado, pues eso te sitúa en una posición probablemente más pasiva.
Creo que ese es un problema generacional y contextual que viene. Eso es un problema, evidentemente. Dos cuestiones. Una, que pasamos de las feministas de la República a las de ahora de hace 3, 4, 10 años. Y entre medio hemos pasado un montón de mujeres feministas que si no hubiéramos existido, aún no hubiera sido posible lo que hay. Y se nos olvida. ¿Vale? Entre las que me encuentro yo, además orgullosamente. Y mi compañera de al lado. Segunda cuestión. Es verdad que los jóvenes es posible que no tengan algunos referentes, pero sí que han estado ahí. Y sí que las mujeres jóvenes han estado allí. Han estado con el cambio climático, han estado con los pensionistas. Y por ejemplo, en el 8M no les podemos negar su participación, ¿vale? La última manifestación de la República, pues había mogollón de jóvenes. Estoy seguro que a lo mejor no sabían muy bien eso, pero estaban ahí, ¿vale? Entonces eran esas dos cuestiones por aclarar, porque si no parece un discurso que el movimiento feminista solo va por el feminismo y no por nada más, no. El movimiento feminista está en las luchas obreras, está... Sí, y el año pasado se batieron todos los récords, porque yo creo que ha habido un cambio radical desde el año pasado hasta la manifestación del año pasado a ahora ha habido muchos síntomas, muchos elementos que han cambiado. Ahora ya el discurso de género está metido en todas partes, o sea, pero yo creo que el año pasado marcamos un hito, se marcó un hito. Claro, la charla era hasta la República, hasta el 31, ¿no? Pero es verdad que el trabajo vuestro es vital. ¿Has algún comentario? ¿No? En la charla no apareció. Pues yo muy breve también, porque quería volver a la mujer en la Segunda República, todo lo que se consiguió en cuanto a derechos y luego con la dictadura franquista todo lo que se perdió, ¿no? Pero ahora, como decís, este es un proceso largo y cuando habláis de lo de Rivera, que digamos que es escandaloso, pues que hablen de feminismo liberal, que le pongan adjetivos, pero es eso, lo mismo que tú decías de las camisetas, con eso pues también se apuntan a la moda o al empoderamiento que ahora tienen las mujeres, que cada vez salimos más a la calle y tal, pero que es que hemos estado saliendo desde el franquismo. Y entonces, cuando veías cosas que nos parecían tan elementales como la ley del divorcio y el aborto, jamás nos apoyaba ningún partido de